obrando. Tú estás obrando, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias por esa palabra que traes esta mañana, Señor, a nuestras vidas. Que sea una palabra que nos exhorte, que nos edifique, que nos ministre, que hables, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tienen una ofrenda de palmas al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bonita alabanza cuando levanto mis manos, ¿verdad? Cuando levantamos las manos realmente estamos adorando, el que merece toda adoración. Y viene la presencia de Él a través de su presencia, por encontrar. Sí, sí. Vamos a cambiar las baterías porque no, esto está fallando. Gloria a Dios. Ahora sí, no, igual, como que el micrófono. Bueno, pero decíamos, cuando levantamos nuestras manos, estamos buscando la presencia de Dios. Amén. Y todos tenemos necesidad de Dios para nuestra vida. Amén. Mire, algunas veces o muchas veces queremos obedecer a Dios en aquellas tareas que nos encomienda. Amén. En aquellas cosas que el Señor nos pide que hagamos. Pero muchas veces nos damos cuenta que humanamente no podemos hacer aquello que Dios nos pide. Amén. Porque nosotros tenemos limitaciones en nuestras capacidades, en aquello que nosotros podemos hacer. Entonces, nos damos cuenta que el Señor nos pide algo, pero que nosotros nos damos cuenta que para nosotros es muy difícil poderlo cumplir. Amén. ¿Le ha pasado a usted que usted sabe que quiere hacer algo, quiere hacerlo bien, pero se da cuenta que sus recursos son limitados? Y uno dice, no, esto yo solo no lo voy a lograr. Amén. Hay un hombre en la Biblia, es uno de los hombres que fue muy usado por Dios, que se llama Moisés. A Moisés, Dios le puso un reto demasiado grande para Moisés. ¿Qué fue lo que le pidió Dios? Que sacara al pueblo de Israel, que estaba cautivo, que eran prisioneros, que eran esclavos de los egipcios, y el Señor le pide que los saque de allí y que lo lleve a la tierra prometida. Y si recordamos, dice la Biblia que salieron como 600,000 solo hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, era una cantidad de gente que el pobre Moisés debe haber dicho, ¿y yo cómo guío a esta gente? ¿Cómo saco a esta gente? ¿Cómo llevo a esta gente? Entonces Moisés se dio cuenta que él no podía, que para él era una tarea demasiado difícil. ¿Y qué hace Moisés? Busca la presencia de Dios. Moisés se dio cuenta que tenía necesidad de la presencia de Dios para poder llevar a cabo esa tarea que el Señor le estaba pidiendo. Amén. Entonces, y recordemos, la palabra dice que apartados de Él nada podemos hacer. Amén. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés le oró al Señor y le presentó tres peticiones. Y esto que nos sirva a nosotros para que en aquellos momentos que sentimos que nosotros no podemos avanzar, que nosotros no podemos hacer las cosas, que busquemos de la presencia de Dios. Amén.
que busquemos de la presencia de Dios y que sea Él quien nos guíe, que nos lleve por el camino que debemos de seguir para poder, para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ver tres de las peticiones que Moisés le hizo al Señor. Y le voy a pedir, busque Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14 y ahí mantenga señalada su Biblia porque vamos a seguir estudiando más versículos adelante. ¿Lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor. Versículo 12 del capítulo 33 hasta el 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y he hallado también gracia en mis ojos, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Mire, Moisés no conocía el camino por el que tenía que llevar al pueblo. Aunque Moisés ya había ido del lado del otro lado del desierto, pero había tomado un camino. Pero Dios, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, no lo lleva por el camino más corto, lo lleva por un camino más largo, un camino que Moisés no conocía. Y el Señor lo lleva por ese camino porque el pueblo de Israel habían sido esclavos, no eran guerreros, habían sido esclavos, lo que ellos podían era trabajar haciendo bloques, adobe y todo para hacer las edificaciones de Faraón. Entonces, por el camino más corto, Jehová sabía que se iba a encontrar con pueblos que no los iban a querer dejar pasar. Y aunque era una multitud, hermano, la que iba, o por lo menos 600 hombres, ¿verdad? Pero no eran guerreros. Ellos estaban acostumbrados a ocupar asadón, pala y esas cosas, pero no tenían ni siquiera armas, pues, porque eran esclavos. Entonces Dios los lleva por otro camino. Y como lo lleva por otro camino, entonces Moisés dice, yo no conozco por dónde los voy a llevar. Y entonces le dice, la primera petición que le hace Moisés a Dios es, muéstrame tu camino. Amén. Porque dice, ahora quiero que me muestres tu camino en el versículo 13 para que te conozca, ¿verdad? Fíjese que una de las cosas que entonces Moisés se da cuenta es que la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida es algo que es demasiado difícil para él. Amén. Y Moisés no se quería equivocar. Se puede imaginar usted guiando, si eran 600,000 hombres, no sé cuántos millones eran ya si sumamos las mujeres, los hijos y todo lo demás. ¿Se imagina usted que va guiando a esta gente y de repente, espérense que quizás no es por aquí, quizás era por otro lado? Era bien complicado. Entonces, como no se quería equivocar, si se da cuenta, Moisés en el versículo 12 primero le dice, mira, tú me dices, saca este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. En primer lugar, Moisés se da cuenta que él solo no va a poder, y entonces dice, alguien más tiene que ir conmigo. Alguien más tiene que ir conmigo para que me ayude a guiar a este pueblo. Y luego le dice, muéstrame tu camino. Si usted ve, dice, muéstrame tu
tu camino. No dice muéstrame el camino, ni dice muéstrame mi camino por donde tengo que ir. No, muéstrame tu camino. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender entonces es que lo que tenemos que buscar cuando estamos orando, que tenemos que buscar en la presencia de Dios es que Él nos muestre cuál es el camino. ¿Cuál es el camino que Él tiene preparado? No lo que nosotros queremos, porque muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que haga algo que es lo que nosotros queremos hacer. Pero Moisés le dijo, yo no quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo lo que quiero es que tú me digas por dónde. ¿Cuál es el camino que Dios tenía preparado para él? Amén. El salmista escribe y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice Jehová va a cumplir mis propósitos, mis anhelos, mis sueños, mis deseos. No, Jehová va a cumplir lo que Él quiere para mi vida, lo que Él quiere para la vida de su pueblo. Amén. Entonces Moisés le dice, muéstrame tú el camino. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Jehová también nos ha dado una tarea a nosotros. ¿Cuántos somos cabeza de hogar? Y no solo pensando en cabeza de hogar en el hombre, sino también en las mujeres. O sea, el matrimonio, la pareja, tiene la responsabilidad delante de Dios de criar buenos hijos, de formar buenos hijos, de enseñarle a buenos hijos, de guiar a nuestros hijos para que tomen también el buen camino. ¿Y cuál es el camino que Jehová nos ha dejado? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Pero tenemos esa responsabilidad, hermano. Así como Moisés tenía la responsabilidad de llevar a este pueblo a la tierra prometida, también nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos por el camino correcto. Amén. Y no solo esa responsabilidad, también la responsabilidad de nuestra vida. Saber nosotros andar por el camino correcto, por el camino recto, por el camino que nos lleva hacia los propósitos de Dios. Amén. Dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Mientras que si nosotros le decimos a Dios que nos muestre el camino, su camino, qué es lo que Él quiere para nuestra vida, no nos deberíamos de ir ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguir el camino que Dios tiene trazado para nuestra vida. ¿Sabe usted que Dios tiene preparado un camino para su vida? Y que ese camino podría ser que de repente sentimos que las cosas no van bien, y a veces las cosas van mejor, pero sea como sea, acordémonos que todas las cosas obran para bien cuando estamos siguiendo los propósitos de Dios. Amén. Entonces, vemos que que nosotros tenemos esa responsabilidad de instruir a nuestra familia en el camino correcto, en el camino sagrado evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que aprender a llevar nuestra vida dentro del propósito de Dios. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra familia, de nuestra familia. Mire, en el libro Cantar de los Cantares, el libro Cantar de los Cantares es una historia de amor. Creo que todos hemos leído y hemos escuchado predicaciones a saber de eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que es una historia de amor entre el rey Salomón y una muchacha campesina. Una muchacha que es de Sulam, no de Sunam, ¿verdad? Porque se acuerda de la canción de la Tsunamita, ¿verdad? Pero esta era de Sulam, era sulamita. Amén. Pero era una mujer campesina que estaba trabajando ahí en los viñedos y todas esas cosas. Entonces, en Cantares
1:6, dice, mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar sus viñas. Amén. Y mi propia viña descuidé. Amén. Dice que los hermanos lo pusieron a cuidar las viñas de ellos. Y por estar cuidando las viñas de ellos, descuidó su propia viña. Amén. Por eso les decía, Dios nos hace responsables a nosotros de nuestra familia. Y dejemos de andar viendo la vida de los demás. Dejemos de andar tratando de corregir la vida de los demás, la vida de los vecinos, la vida de las familias de otros, porque esta sulamita por estar cuidando la viña que no era de ella, dice, descuide la mía. Que Dios nos ayude para que nosotros no descuidemos la viña que ha puesto en nuestras manos. Amén. La viña que ha puesto en nuestras manos. Entonces, Dios nos ha dado una viña, hermano. Dios nos ha dado un rebaño que tenemos que cuidar, que son nuestros hijos y nuestra familia. Y debemos de cuidarla. Debemos de cuidarla como debe de ser. Amén. Entonces, pero Moisés le pide al Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. O sea, Moisés no quería seguir el camino correcto. El camino que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Pero no solo le dice, muéstrame tu camino, sino que le dice, ¿quién irá conmigo? Amén. ¿Quién irá conmigo? ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Dios? ¿Ah? Le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. ¿Qué es lo que Dios le promete? Su presencia. Él le dice, ¿quién va a ir conmigo? Mi presencia, mi presencia. Y cuando nosotros nos sentimos así en situaciones en que se nos hace difícil hacer aquellas cosas que Dios nos ha pedido, tenemos la garantía que la presencia de Dios va con nosotros y nosotros le pedimos auxilio. Amén. Entonces el Señor le dice, mi presencia irá contigo. ¿Y sabe cuál es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida? El Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Amén. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, tenemos descanso. Y no es descanso así de que, vaya, entonces me voy a sentar, me voy a acostar en una hamaca. No, lo que el Señor le está diciendo, mi presencia irá contigo y te voy a dar reposo. Y te voy a dar paz. Y te voy a dar tranquilidad. Amén. Te voy a dar consuelo. Te voy a dar la garantía de que si yo voy contigo, todo te saldrá bien. Amén. Porque cuando no tenemos descanso, cuando tenemos alguna situación difícil en nuestra vida, no es cierto que pasamos, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué decisión tomo? ¿Y quién me podrá ayudar? Bueno, eso no es Chespirito, pero estamos ahí diciendo, no nos sentimos tranquilos y pasamos angustiados y pasamos con ansiedad y pasamos afanados, pero el Señor le dice, tranquilo, yo iré contigo. Y si yo voy contigo, vas a tener descanso, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz. Amén. Entonces, no se trataba entonces de que Moisés ya no iba a hacer nada. ¿Verdad? Vaya, entonces como me vas a dar descanso y tu presencia va conmigo, entonces yo ya no hago nada y me voy a ir en medio de toda la gente. No, ¿verdad? Dios lo que le estaba diciendo es, yo voy a tomar control de todo el camino sobre el cual van a ir.
yo voy a tener el control. Y si yo voy a tener el control, tú tranquilo, porque yo voy contigo. Entonces, Dios le dice, te voy a dar descanso. O sea, ten la seguridad que si tú permites que mi presencia vaya contigo, entonces la tarea que te he encomendado se va a cumplir. Amén. Pero nosotros también tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios para que Dios también cumpla la tarea que nos ha encomendado. Amén. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han sentido que su vida cambió después de que la presencia de Dios llegó a sus vidas? Nuestras vidas cambiaron, hermano. A veces quizás algunos no sienten que algo pasó, ¿verdad? Dicen, yo no siento la presencia de Dios. Pero es que no se trata de sentir físicamente, se trata de ver cómo Él va cambiando y transformando nuestra vida cuando su presencia está con nosotros. Amén. Entonces, Moisés le dice, muéstrame tu camino, y esa es la primera petición que le presenta. Y entonces, y también le dice que quién irá conmigo, y el Señor le promete su presencia. Amén. Ahora, luego en el versículo 15, Moisés le responde cuando en el 14 el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en el 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mire, Dios diciéndole, mi presencia va a ir contigo. Y Moisés le dice, sí, pero si vos no vas conmigo, entonces no me muevo de aquí. Amén. Y usted sabe que Moisés, dice en el versículo 11, que ese no lo leímos, pero dice en el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Vea el nivel de confianza que tenía Moisés con Dios y Dios con Moisés. Por eso lo había escogido para que él guiara al pueblo. Amén. Pero entonces Moisés le dice, mira, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo no quiero arriesgarme a nada, ¿verdad? Yo no quiero arriesgarme a ver si me voy a ver y a ver si me va bien o no me va bien. No, él le dice, no, si no vas conmigo, yo no voy. Yo no voy. ¿Y cuántas veces algunos de nosotros quizás tomamos decisiones y empezamos y emprendemos un camino cuando no le hemos pedido a Dios que realmente su presencia vaya con nosotros? Y no le hemos pedido realmente si eso es lo que Él quiere que hagamos, si eso es realmente su voluntad. Mire, muchas veces las personas emprenden algo sin haber consultado a Dios y después de que ya han emprendido, le piden a Dios que vaya con ellos, cuando debería de ser lo primero. O sea, dame todo el camino, que tu presencia, garantízame que tu presencia va a ir conmigo y entonces sí emprendo. Pero Moisés dice, pero si lo que yo quiero hacer, y aplicado a nuestra vida, si lo que nosotros queremos hacer no lo hemos puesto en las manos de Dios y Dios no nos ha confirmado que eso es lo que Él desea, que esa es su voluntad, entonces deberíamos de quedarnos quietos hasta esperar que Dios nos diga, yo voy contigo, yo voy contigo. Por eso Moisés le dijo, si no vas conmigo no me muevo. Pero cuántas veces nosotros en el afán, en la ansiedad, en la preocupación de las cosas que nos están pasando, queremos salir como que somos hormiguitas, dice la gente como que somos hormiguitas locas, ¿verdad? Que va para un lado, para otro, dando vueltas y corriendo, y no vamos encaminándonos hacia donde Dios nos quiere llevar. Entonces, Moisés le dice, no, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí.
Porque la presencia de Dios en nuestra vida nos garantiza que podemos enfrentar cualquier reto en nuestra vida, que podemos enfrentar cualquier desafío en la vida. ¿Por qué? Porque si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ya Moisés, habiendo sabido que el Señor le iba a mostrar el camino y que su presencia iba a ir con él, entonces ya estaba así como más tranquilo. Bueno, entonces sí, démosle, ¿verdad? Y nosotros debemos de buscar eso en nuestra vida. Primero saber cuál es su voluntad, cuál es el camino que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y cuando conozcamos cuál es el camino que Dios tiene preparado para nuestra vida, entonces estar seguros de que su presencia va con nosotros. Y cuando sepamos que la presencia de Dios va con nosotros, entonces para adelante. Porque no importa lo que vayamos enfrentando, obstáculos que se vayan presentando en nuestra vida, sabemos que Él nos va a fortalecer en los tiempos de debilidad. Amén. Porque a Pablo le dijo, mi poder se glorifica en la debilidad nuestra, ¿verdad? Allí dice que Él se fortalece y nos da la seguridad de que en medio de la adversidad, que cualquier cosa que vaya a pasar, Él va ahí. Y Él nos fortalece, y Él nos guarda, y Él nos protege. ¿Cuántos sabemos que Jehová es escudo alrededor de nosotros? Amén. Que es nuestra torre fuerte, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo, nuestro refugio. Él es todo, hermano. Entonces, si Él va con nosotros, ¿qué nos puede hacer el hombre? Nada. Nada, porque tenemos la seguridad que Él está con nosotros. Amén. Entonces, Moisés le pide, muéstrame tu camino y le dice que tu presencia nos acompañe. Amén. Y luego la tercera petición que Moisés le hace, le dice, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Entonces, eso está en el versículo 18. Entonces, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, Dios ya le había dicho que su presencia iba a ir con él. Y ahora viene Moisés y le dice, muéstrame tu gloria. Pero sabemos que, y Dios le dice, mira, si yo voy a ir contigo y todo, pero no podrás ver mi rostro, porque nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Amén, la palabra así lo enseña. Entonces, ¿qué es lo que buscaba realmente Moisés al decirle, muéstrame tu gloria? ¿Qué hay en la gloria de Jehová? ¿Qué piensa usted que es la gloria de Jehová? ¿Qué se manifiesta en la gloria de Jehová? En la gloria de Jehová, hermanos, hay poder. Cuando la gloria de Jehová se manifiesta, hay poder de Dios. Cuando la gloria de Jehová se manifiesta, podemos ver la santidad de Dios, la santidad de Dios manifestada. Amén. La gloria de Dios, la gloria de Dios es el testimonio de la presencia de Dios. El testimonio de la presencia de Dios, ¿verdad? Se ve en su gloria. ¿Se acuerda cuando salieron? Habían dos columnas que iban con el pueblo. Una columna de nube que los acompañaba en el día, y esa era la gloria de Dios que iba con ellos. Y una columna de fuego que los acompañaba en la noche. Y ellos ahí veían la presencia de Dios. Ellos ahí veían la presencia de Dios. Hay dos momentos que se expresan en el Antiguo Testamento, a donde la presencia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, se manifestó de una manera tremenda. Claro, hay más casos, pero los dos casos que quiero explicarles es en Éxodo 40:34, cuando Moisés va a consagrar el tabernáculo
tabernáculo de reunión, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿El qué? La nube, ¿verdad? La nube que cubrió el tabernáculo, ahí estaba la gloria de Dios. Y dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y vea lo que dice el versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. No podía entrar. Ni Moisés, que era el que cara a cara hablaba con Jehová, como quien habla con un compañero. Y no podía entrar, porque la gloria de Jehová era tan grande, la manifestación de la santidad de Dios era tan grande, que Moisés dijo, yo soy indigno de entrar ahí. En el libro de Reyes, en el capítulo 8, versículos 10 y 11, cuando ya Salomón va a consagrar el templo, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Mire, cuando la gloria de Jehová llena un lugar, nos podemos dar cuenta lo pequeño que nosotros somos, lo finito que nosotros somos y que somos moralmente imperfectos. Amén. Y que no es posible que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios en el momento que la gloria de Jehová se manifiesta sin que nosotros no podamos entender y darnos cuenta de nuestra pecaminosidad. Y que eso nos lleve al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Cuando la gloria de Jehová llena un lugar, las personas deben de caer postradas en arrepentimiento, darse cuenta de su pecado, darse cuenta de su pecado. Amén. ¿Se acuerda del profeta que le dice al Señor cuando se manifiesta su presencia? Dice, ay, soy un muerto porque estoy delante de la presencia de Dios, porque reconoce que él no es merecedor o capaz de estar delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando la presencia de Dios llena un lugar, realmente no se trata de que, como aquí está la presencia de Dios, entonces vamos a cantar y vamos a saltar y vamos a esto y vamos a lo otro, pero seguir viviendo con la vida que llevamos. La presencia de Dios muestra su santidad. Y para estar delante de la santidad de Dios, deberíamos primero pedirle que limpie nuestro interior, que limpie nuestra vida, que nos aparte de pecado, que nos lave y limpie nuestros pecados para poder gozarnos de la presencia de Dios. Mire, estas eran tres cosas que Moisés le pidió a Dios. Que le mostrara el camino, que lo acompañara en ese camino y que le mostrara su gloria. Y un anhelo que yo tengo en mi corazón, siempre, bueno, no siempre, pero desde que me di cuenta de lo que significaba la presencia de Dios, es un anhelo que hay en mi corazón, es ver en la iglesia una manifestación de Dios, una manifestación de la presencia de Dios. Y no me refiero solo a nosotros, sino a la iglesia en general, porque ustedes saben que mucha parte de la iglesia de Cristo, o sea, andan en todo, pero no andan en la búsqueda de la presencia de Dios, y la presencia de Dios realmente no se manifiesta. Y por eso podemos ver en las iglesias cristianos que no estamos llevando una vida de acuerdo a la vida que Dios quiere para nosotros. Amén. Uno de mis anhelos, hermano, es que un día Dios llene con su nube de su presencia el lugar donde nos congregamos. Y que así como la presencia de Dios
se manifestó en el tabernáculo y se manifestó en el templo, que dice que ni siquiera los sacerdotes podían entrar, porque la presencia de Dios era tan, pero tan poderosa, la santidad de Dios era tan palpable, que ellos se dieron cuenta que no podían entrar. Amén. Yo anhelo, hermanos, que un día la presencia de Dios llene este lugar y que cuando alguien llegue por la puerta, cuando alguien llegue por la puerta, caiga de rodillas y se dé cuenta de que realmente la presencia de Dios llena este lugar. Y que caiga de rodillas, ¿por qué? Porque inmediatamente todos aquellos pecados que le son ocultos, que el Espíritu Santo se los revele y que se dé cuenta que está delante de la presencia de Dios y que se arrepienta de todos sus pecados, o que todos nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados. Amén. Que aprendamos a darnos cuenta que la presencia de Dios es algo tan bello, tan santo, tan poderoso, que no basta con decir, aquí está la presencia de Dios. Él nos ha prometido su presencia y Él nos ha dicho que todo el tiempo estará con nosotros. Pero Moisés le dice, mira, yo sé que tu presencia va a ir conmigo porque ya me lo has prometido, pero no basta con solo conformarnos con la presencia de Dios. Moisés le dice, bueno, si tu presencia va conmigo, muéstrame tu gloria. No solo necesitamos su presencia, necesitamos que su gloria llene la iglesia. Amén. Es algo que debemos de buscar, hermanos, que la gloria de Jehová se manifieste. Que podamos estar plenamente convencidos y darnos cuenta de su santidad y darnos cuenta de cuál es nuestra condición. Y que reconociendo nuestra condición podamos caer rendidos delante de Él, pidiéndole perdón en arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. Yo, hermanos, anhelo que también, que también ese deseo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, también esté en cada uno de nosotros. Que nuestros hogares, hermano, que nuestras casas estén llenas de la gloria de Dios. Que cuando alguien llegue a nuestra casa, cuando alguien llegue a visitar a nuestra familia, cuando entre por la puerta de nuestra casa, pueda darse cuenta que allí hay algo diferente, algo que no haya en la calle, algo que no haya en otros lugares, que es la gloria de Jehová. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso? Y le dice, y les expliqué que significa que iba a haber paz, que iba a haber tranquilidad. Muchas veces o algunas veces uno llega a ciertos hogares y cuando uno llega a esos hogares, uno siente que ahí hay paz, que ahí hay tranquilidad, que ahí no hay discordia, que ahí no hay pleitos, que ahí no hay contiendas, que ahí no hay enemistades, sino que uno siente que hay una gran paz en ese hogar, una gran tranquilidad en ese hogar. Y uno dice, yo me quisiera quedar aquí o no quisiera salir de aquí, porque cuando uno sale a la calle suele encontrarse con cosas bien difíciles y adversidades, pero es porque la presencia de Dios está en ese lugar. Hay otros hogares, hermano, que uno entra y le dan ganas de salir corriendo. Amén. Uno dice, no, ahí no, ni loco, o sea, es que ahí solo son gritos, ahí solo son pleitos y, y, y se nota que no hay arrepentimiento verdadero. Pero la gloria de Dios sobre nuestra vida nos va a traer a la conciencia de que necesitamos arrepentirnos delante de Él. Necesitamos la
presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Pero junto a la presencia de Dios necesitamos su gloria. Necesitamos su gloria. Amén. Si gusta, póngase de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que su gloria se manifieste, hermana. Que su gloria se manifieste en este lugar, que su gloria se manifieste en nuestros hogares. Porque eso va a cambiar totalmente nuestras vidas. Eso va a cambiar totalmente nuestras vidas. La gloria de Jehová en nuestros hogares va a hacer que haya esa paz, ese reposo, ese descanso que Dios le prometió a Moisés. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Aquí estamos, Dios, tomando las peticiones que Moisés te presentó a ti, Señor. Primero te pidió, Señor, que tú le mostraras el camino. Muestra a nosotros también el camino, Señor. Muéstranos también a nosotros cuál es tu camino, Señor. No el nuestro, no lo que nosotros queremos hacer, no lo que nosotros tenemos el deseo de lograr, sino lo que tú tienes preparado para nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito en nuestra vida? Y cuando nos muestres cuál es tu camino, Señor, entonces te pedimos que tu presencia vaya con nosotros. Eso te pidió Moisés, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, le dijo Moisés, entonces no nos muevas de aquí. Y por último le pide, muéstrame tu gloria. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos que la gloria de Dios llene cada uno de los templos. Necesitamos que la gloria de Dios llene cada uno de los hogares, porque estando la gloria de Jehová, entonces podremos vivir tranquilos, porque vamos a rendir nuestro corazón delante de Él, porque vamos a rendirnos delante de Él, mostrándole nuestra debilidad y reconociendo todas nuestras faltas y diciéndole, Señor, perdóname. Habiendo un verdadero arrepentimiento, Dios traerá descanso, reposo, paz, tranquilidad a nuestras vidas. Te damos gracias, Dios Altísimo, por esta escritura de un momento que pasó Moisés y de algunos momentos que pasó el pueblo de Israel, sabiendo, Señor, que con tu presencia todo, pero todo nos irá bien. Te damos gracias, Dios, en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.